Hau poza gaur goizian hemen honen beste lagun onak ikusteagatik, eta hau poza sari banaketa batean gagozelako. Ondo merezitako sariak ganera. Begira, irailetik hona, 9 hilabete eman ditut dagoeneko osasun sailburu bezala, ezta? Eta tarte honetan, gure sailari buruz edo Osakidetzari buruz hitz egin den bakoitzean, gai bakar bat dago guztion ahotan. Baietz guztiok asmatu, ze gai? Zein da? COVID-19. Bai, egia da. COVID-19 pandemia atzean ustea eta txertaketa kanpaina aurrera ateratzea esfortzu handia izaten ari dela gure sailarentzat eta Osakidetzarentzat. Ardura handia da eta gure arreta osoa merezi du, baina aldean islatzen dena haratago eta begiratzen jarraitu behar dugu. Izan ere, gure gizartean beste beharrizan asko eta asko daude, eta horietan guztietan jende asko dabil lanean, jende asko zabiltzate lanean. Eta hori da, gaurko ekitaldiaren xedea. Egunez egun, adikzioen munduan lanean zaudeten guztioi gure esker ona ematea da. Gizarte osoaren esker ona. Osasun sailak antolatu ditu gaurko sariak, baina osasun sailak gizartearen esker ona isladatu nahi dizue. Sari hauek helburu argi batekin sortu dira. Adikzioen esparruan ibilbide profesionala aitortzea eta era berean balioa eman nahi zaie arlo horretan garatutako jardunbide egokiei. En la difícil situación en la que llevamos viviendo meses, muchos y muchas de vosotros y vosotras seguís trabajando muy duro, día a día, sin la relevancia que otros tienen en los medios de comunicación, tal vez, pero no con menos importancia para nuestra sociedad. Por eso es ahora más importante que nunca poner en valor vuestro trabajo. Al menos así lo pensamos desde el Departamento de Salud. Acabamos de oír a las y los profesionales de hoy, a la Fundación Etorkintza, a los participantes del proyecto UDA de Aretxabaleta, participantes del proyecto ERDU y al Servicio de Psiquiatría de Barrualde Galdakao. Quiero que sepáis que el reconocimiento que hoy se os ha realizado aquí lo hacemos en nombre de toda la sociedad vasca, por tantos años de dedicación, desde distintos ámbitos y foros, pero siempre al servicio de las personas que sufren las adicciones y con nuestra firme intención de prevenirlas. Los galardones elkarreguines nacen con el propósito de reconocer la trayectoria profesional de personas físicas o jurídicas, entidades públicas o privadas, o administraciones e instituciones públicas en el ámbito de las adicciones. Asimismo, se pretende poner en valor aquellas buenas prácticas desarrolladas en la prevención, la asistencia que se ofrece a los afectados y afectadas, la investigación de las causas, los efectos de las adicciones y la divulgación del conocimiento en Euskadi. Es un agradecimiento extensible, además, a las 20 candidaturas de esta primera edición de reconocimientos elkarreguines y a todos los que habéis colaborado en hacer posible este acto. Eskerrik asko zuoi ere, de forma muy especial a las personas que habéis participado en ese trabajo tan arduo que ha sido el del jurado y que vosotros mismos habéis compartido con nosotros. Eskerrik asko berriz ere ekitaldi honek agerian uzten baitu adikzioen arloan euskarein egiten den lan sendoa eta kalitatezkoa. Me gustaría apuntar que el Gobierno vasco, prácticamente desde que echó a andar, asumió un compromiso para abordar y dar respuesta al fenómeno de las drogodependencias, tomando en cuenta iniciativas como la creación del Centro Coordinador de Drogodependencias en 1981
y la aprobación del primer plan de actuación en el ámbito de las drogodependencias en 1982. Los ayuntamientos también se movilizaron entonces en ese ámbito e iniciaron sus programas de prevención. Y así ha seguido siendo hasta la fecha de hoy, en que desde la Dirección de Salud Pública y Adicciones y desde los equipos técnicos municipales se sigue trabajando en prevención, asistencia y sensibilización. Quiero destacar también, por supuesto, la labor de las entidades del tercer sector que tanto aportáis en este ámbito. En todos estos años, las adicciones, las conductas de riesgo, los consumos han ido evolucionando al ritmo que ha evolucionado la sociedad vasca. Rápido. De este modo, las encuestas nos dicen que la heroína, que era la protagonista en aquellos años tan duros de la década de los 80, ha pasado de ser la principal preocupación a tener un consumo testimonial en Euskadi. Ahora le han tomado el relevo en nuestra atención por la problemática que generan, tanto a nivel sanitario como social, sustancias legales como el alcohol y el tabaco y nuevas problemáticas como las adicciones sin sustancia. Sin olvidar, como no, el cannabis. Adikzioak askotarikoak, aldakorrak eta konplexutasun handikoak dira. Garai bakoitzean, sustantzia, portaera, adikzio eta kontsumo eredu berriak egoten dira, eta noski, ondorioak ere ezberdinak izaten dira, eta eman behar ditugun erantzunak beraz ezberdinak izan behar dira. Gaur egun, krisialdi gogor batean murgildurik ondo dakigu arrisku faktore anitz aurki ditzakegula. Pertsonaren lan eremuan, alderdi biologikoan, psikologikoan, familiartean eta eremu sozial eta ekonomikoan. Este acto de hoy deja bien claro que todas las entidades reconocidas tenéis también una larga y probada trayectoria, así como una gran capacidad de avanzar, de adecuación, de adaptaros a los cambios incesantes y a las nuevas realidades. Horregatik guztiagatik, ez da nahikoa inoiz izango zuen eguneroko lanagatik ematen dizuegun esker ona. Lanean gogo berarekin jarraitzeko bultzada eta motivazio gisa balio dezala espero dut. Eta bai, gu ere prest gaude zuekin guztiokin batera urrunago eta urrunago joateko. Eskerrik asko. Egun guztiori, ze posa, ze hore, da guretzat zuekin egoteagatik. Hemen gurekin egoteagatik momentuz hain garrantzitsua guretzat. Bai. Segurazki, sari hau importanteena onena izan da guretzat. Dudarik gabe. Trayectoria profesionala, joder, ni más ni menos. Ze saria, ze sakona, ze importantea. Decía que la trayectoria profesional, pues nosotros la valoramos especialmente, ¿no? Que duda cabe. La trayectoria profesional, creemos que nos la habéis concedido, bueno, pues porque Torquincha, pues ya en los años 80 emergió junto con otras muchas asociaciones del tercer sector que aquí estáis compartiendo con nosotros y nosotras, eskerrik asko, pues esta preocupación que asolaba a nuestro pueblo, una alarma social tremenda, en el que fue posible porque también en aquel entonces el primer gobierno vasco, después de la dictadura, hizo una apuesta contundente y decisiva, tanto desde la Consejería de Sanidad y dependiendo directamente de Lehendakaritza, de abordar esta situación, pues que era otro tipo de pandemia, ¿no? La verdad que para nosotros este reconocimiento, de alguna manera, que es a la trayectoria profesional, pues nosotros lo recibimos, como digo, desde la primera constitución de Torquincha, con la primera junta directiva, nos transmitieron una serie de valores que es como un legado para nosotros, que de alguna manera vamos transmitiendo mano a mano desde el patronato, el equipo de profesionales, todos los que trabajamos, los usuarios,
los voluntarios y, por supuesto, codo con todas las asociaciones, nuestros amigos del tercer sector y la Administración pública. Si no, sería imposible. Siempre decimos que sin la colaboración entre todos no sería posible, y es que es cierto. Es decir, si queremos de alguna manera transmitir estos valores que yo digo que guardamos como un tesoro, estos valores de solidaridad, de rigor profesional, que es una de las cosas que nos ha caracterizado, pues de entrega sobre todo al más débil, al más necesitado, al más vulnerable. Hoy en día, incluso, por desgracia, dedicación a las que sufren hasta por ser mujer. Es tremendo, pero es así. Es decir, ese legado que de alguna manera pues parece ser que después de 36 años, pues efectivamente que el Gobierno vasco ahora nos haga este reconocimiento, pues es para nosotros, como podréis entender, pues una enorme satisfacción. Valga un poco el contexto, esto es como un antídoto, una vacuna, una inyección de moral, de fuerza, de ilusión que compartimos, por supuesto, con todos y todas vosotras, con todo el tercer sector y, por supuesto, codo con la Administración Pública vasca, porque no puede ser de otra manera. Horrexegatik, bihotzez, eskerrik asko. Udatik eskerrak eman egin izkitzuen gure proiektua ulertzeatik eta baloratzeatik. Guk kirol talde izan da, ez da erresa izan hontan sartzia, eta guk benetan siniste gendun hontan, baino zuen aintzatespen hau bultzadatxo bada guretzako, ez da? Baitare garbi utzi nahiko nuke, hau ez dela udan proiektua bakarrik, hau herri guztian proiektua da. Herri guztia parte hartu du, herriko agente ezberdinak, udaletxea, eskolak, herritarra beraiek, guraso zen gazte, denak inplikatu dira, eta emaitza benetan ona izan da, eta harrotasunez Aretxabaletako herria zoriondu, eta bereziki udako zuzendaritza taldea hontan sartzeko ausardia nahikoa izan dulako, eta bereziki lehendakaria agurtzan elkoro. Besarka denoi eta Aretxabaletako herriai. Buenos días. Yo quería agradecer de parte de la institución, de parte del Hospital San Juan de Dios, el reconocimiento, que por otro lado me da un poco de apuro, porque es compartir con organizaciones que llevan mucho tiempo trabajando en el tema de las adicciones, ¿no? Y por esa razón me parece que para nosotros es un reconocimiento doble, ¿no? Yo les quería decir que este programa surge porque nosotros en el hospital, un hospital de larga estancia, recibimos desgraciadamente desde hace 6 años personas menores de 25 años con patología dual. Desgraciadamente es algo que se va a ir incrementando en los próximos años. El programa nace porque pensamos que estas personas con esta adicción podíamos convertirles en agentes educativos y trabajar con adolescentes. La UDA nos dio esa posibilidad y entonces diseñamos un sistema de trabajo donde los pacientes serán la principal herramienta para trabajar con los adolescentes, chavales de 11, 12, 13, 14, 15, 16 años. Para nosotros fue todo un acontecimiento porque lo que empezó siendo un programa psicoeducativo para personas con patología dual se convirtió en una herramienta muy interesante de trabajo en el ámbito de la prevención, ¿no? No me voy a extender. Creo que para nosotros ha sido una experiencia. Para los pacientes, creo que sin los pacientes y sin los chavales este trabajo no hubiera sido posible, con lo cual les quiero transmitir mi agradecimiento a ambos, como lo he hecho recientemente. Insistir en que gracias por el reconocimiento, porque lo hace de mayor valor el hecho de compartir con organizaciones que llevan mucho tiempo trabajando en este ámbito, y simplemente decirles que nuestra intención es seguir trabajando en este ámbito. Muchas gracias. Eskerrak eman, aipamenagatik, dar las gracias en primer lugar por esta mención, agradecer a la Dirección de Salud Pública y Adicciones que haya considerado este proyecto para estos reconocimientos. En nombre de las 4 entidades que formamos la agrupación ERDU,
Jeiki de Áraba, Agipaz de Guipúzcoa y Etorkintza y Gizakia de Vizcaya. Son una visibilidad importante, tanto social como institucional, a las adicciones y es un reconocimiento que nos anima también a continuar el trabajo que iniciamos en 2020 de colaboración y trabajo conjunto en favor de las personas que más están sufriendo la situación de las adicciones. El proyecto ERDU es un ejemplo de hasta dónde podemos llegar cuando desde las administraciones y desde las entidades sociales colaboramos para llegar más allá de donde estábamos llegando. Es una experiencia de éxito, de buen hacer y de buena práctica. Ha permitido acercar una atención sociosanitaria especializada en salud mental y en adicciones a personas que estaban fuera de los circuitos, a las que no se estaba llegando desde los recursos normalizados. Y eso es importante. Lo hemos conseguido a través de unidades móviles y a través de la atención telemática, que también ha tenido un componente de innovación relevante. Las 4 entidades que aquí estamos representadas somos especialistas en adicciones y eso implica pues que abordamos diariamente problemas de salud, problemas sociales, problemas de empleo, problemas judiciales. Las personas con adicciones tienen multiplicidad de problemas y necesitan enfoques multidisciplinares. En ese sentido, esta experiencia que tenemos de colaboración con las administraciones públicas nos ha ayudado a que el programa ERDU sea un programa flexible y adaptable. Estamos presentes en los 3 territorios, en cada comarca y en cada lugar de una manera distinta, siempre en colaboración con las administraciones que ahí intervienen, tratando de encontrar esos espacios en los que no se está consiguiendo alcanzar a esas personas que necesitan atención. De esta manera hemos conseguido, conjuntamente con la Administración, ampliar el alcance de las redes de atención sanitaria y social. Y eso es un hito importante en este país. Por eso nos gustaría aprovechar este momento para animar a la Administración a seguir avanzando en este camino de colaboración, de trabajo conjunto y también decir que las entidades que aquí estamos dispuestas a colaborar también. Urrunago joateko zuekin gaituzue. Eskerrik asko. Eman nahi dizkizuet, bi hau posible izan dadin lagundu zuen guztioi. Os quiero agradecer a todos que estáis aquí y que se haya podido organizar esta reunión. Lehenik eta behin, eskerrak eta zorionak eman nahi dizke ekitaldi honen antolatzaileei. Adikzioak dituzten pertsonak jasaten dutek estigma, gutxitzen lagunduko duen aitorpen hau sortzagatik. Quiero felicitar mucho por esta organización y la organización de estos reconocimientos, porque creo que puede ayudar mucho en el estigma de que sufren las personas, para minimizar el estigma que sufren las personas con adicciones. Bigarrenik, noski, zoriondu, eta eskerrak eman nahi dizkiot, dual unitatean lan egiten duten talde osoari. Gure unitate dualan Galdakaokon dagona lan sartzen diren pertsonei arreta berezia ematen dutenagatik. Eta, bueno, quiero también felicitar, por supuesto, a nuestro equipo, porque trabajamos muy en coordinación, en conjunto, en distintas áreas, y todo el mundo lo hace con mucha atención y sensibilidad. Eta hirugarrena, eta agian niretzako garrantzitsuena, zoriondu eta eskerrak eman nahi dizkie urteetan zehar kontsumoa eteteko edo murrizteko borrokan ari diren pertsonei. Berriz ere, gaixotze horrek dakartzan porroto eta abandonoa sentitu arren, eta askotan gizartetik kanpo sentitu arren, eta gehienetan ere buruko gaitza pairatu arren, hau da dual patologia auki arren, borrokan jarraitzen dutelako urteetan zehar. Mila esker, quiero agradecer en especial a las personas que a lo largo de los años, pese a las recaídas, pese a la frustración que supone una recaída, pese al estigma, pese a veces sentirse desplazados de la sociedad y pese a nosotros que trabajamos en psiquiatría, muy importante, la patología mental asociada, pese a ello lucha mucho por salir de esta enfermedad. Y eskerrik asko denei.